Esta es una charla muy ambiciosa, así que tienen que tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque con esta nueva modalidad juntamos dos temas. Lo que era por lo general la charla destinada al lugar, y por otro lado la charla destinada al programa, yo traté de condensarlas y tratar de recorrerlas. Seguro que va a abrir a otras preguntas e interrogantes que después iremos puliendo. Tomé un poquito de carrera para poder hablar de este tema. Esto es un tema que me gustaría que todos los estudiantes lo tengan presente, que es que las ejercitaciones proyectuales que hacemos tienen esta búsqueda de ser complementarias, que significa que una alimenta a la otra. Entonces, en este sentido, luego de haber hecho la parte de análisis de casos, es importante que entendamos que vamos a hacer un centro de especialidades médicas ambulatorias y de rehabilitación en el cual todo lo aprendido por los 3 casos que le tocó a cada uno, más algo que es muy importante, que es la sociabilización de ese producido por todo el curso, nos va a dar un repertorio más amplio de estrategias para trabajar. Algo muy simple. ¿Qué estamos aprendiendo acá y qué es la esencia de ser arquitecto? Yo creo que es proyectar. En medio de la pandemia que nos toca vivir, si el médico tiene como esencia curar y tal vez un ingeniero calcular, nosotros como arquitectos tenemos como esencia de nuestro trabajo proyectar. Este dibujo que hace Campos Baeza, en alusión a un dibujo muy similar y muy lindo que hizo mucho tiempo antes John Hudson, hace mención a eso, ¿no? Cómo nosotros imaginamos y vemos antes de tiempo espacios, formas, y eso es lo que nos caracteriza y nos destaca como profesionales. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces, en la cátedra coincidimos en que cada proyecto y cada ejercicio es un proceso proyectual. ¿Qué es este proceso proyectual? Es un poco esta espiral que va avanzando, en la cual, ante una temática específica que definimos, nosotros hacemos un análisis, hacemos una propuesta, reflexionamos críticamente sobre la propuesta y luego avanzamos. Todo esto con intenciones. ¿Y sobre qué temas hacemos este proceso de analizar, proponer y reproponer? Sobre el lugar, el programa, el espacio que se necesita para desarrollar ese programa, qué estructura permite que ese espacio se concrete, cuáles son los materiales que utilizo y cuál es la forma resultante que hace de todo esto una síntesis. Entonces, esta imagen que todo el mundo se ríe cuando la pongo porque eternamente la utilizamos y está sacada de la forma más simple de internet, la del malabarista es una metáfora de nuestra labor como proyectista. Es la de que cada uno de esos temas que son lugar, programa, espacio, estructura, materia y forma son cada una de estas pelotitas que tenemos que mantener en el aire con un sentido de síntesis en donde cada trabajo que hacemos, cada proyecto es una experiencia singular, cada vez lo hacemos de nuevo, y en el que tenemos que atender esa simultaneidad de variables. Esta diapo que tiene un sentido más pedagógico, también me gusta mostrarla por lo siguiente, porque creo yo que los estudiantes tienen que tener en claro en qué momento están del ejercicio y de su carrera, y cómo encaran los ejercicios. Entonces, nosotros proponemos hacer diferentes ejercitaciones, como dije antes, algunas de baja complejidad. Supongamos que el análisis de casos que hicimos en la primera instancia como ejercicio introductorio es un poco eso, es aislar variables. A ustedes no les propusimos que hagan ninguna propuesta proyectual, ni siquiera que evalúen su terreno y nada, solamente estudiar casos. Luego, ahora estamos en un ejercicio en donde hay una mediana complejidad, en donde ya van a tener un terreno, van a tener un programa, van a tener implantaciones y hacerse cargo de un montón de situaciones que, a diferencia de lo que sería la alta complejidad y que vendría a ser la realidad, no le vamos a preguntar cuánto sale el metro cuadrado de sus obras. Bueno, entonces, esta charla trata de enfocarse en las primeras dos partes, que no necesariamente es un recorrido lineal. Como vimos antes, es una espiral ascendente en donde todos los temas se tocan en simultáneo, pero para poder abarcarlo vamos a fraccionarlo en distintas fases. Entonces vamos a hablar un poco del programa y del lugar. Del lugar.
Esto queda escrito un poco para que ustedes lo repasen. ¿Qué temas deberíamos nosotros leer e interpretar del sitio que se les va a asignar a cada uno? Hay aspectos objetivos. Nosotros rápidamente y sin ir al lugar vamos a saber cuáles son las dimensiones, cuál es la geometría del lote, si hay algún movimiento topográfico, no creo que sea nuestro caso, cuáles son los recorridos más importantes, ya sean vehiculares, peatonales, atravesamientos de algún tipo, si fuese un vacío, cuáles son los materiales del entorno inmediato, cuál es la materialidad de las construcciones, qué tipo de estructuras hay, qué tipo de grano hay en esa ciudad, grandes construcciones, pequeñas, grandes, cuáles son los ritmos, hay manzanas, no hay manzanas, se repiten, datos que podemos rápidamente definir como objetivos. Y después hay aspectos fenomenológicos que, dada la condición en la que estamos, no van a ser fáciles de experimentar, pero bueno, eso que trata de decir de sensaciones y que quedó mal escrito, tiene que ver con que uno recorre los lugares, escucha sonidos, sientes cómo es el viento, cómo son la iluminación, cuáles son las visuales predominantes, cuáles son los movimientos a las distintas horas, la velocidad del tránsito, la no velocidad, tranquilidad, todos estos aspectos que tienen que ver con lo vivencial son muy importantes cuando uno toma decisiones proyectuales. Y por último, un poco esto que tiene que ver con los aspectos funcionales, que también es un poco así, cuáles son las actividades mayoritarias en el entorno inmediato, cuáles son las cosas que se utilizan en la franja horaria desde la mañana hasta la noche, otros aspectos que podrían englobarse también en los objetivos, pero también en los fenómenos. Entonces, entendido todos estos temas que tenemos que recorrer, un poco la idea es mostrarles las 3 localizaciones que hemos elegido. Esto tiene, como les decía antes, un sentido pedagógico. Cada uno de sus terrenos tiene una vinculación relativamente cercana o inmediata con lugares y espacios públicos significativos de la ciudad, algunos más cercanos y enfrente, otros levemente distantes, como puede ser el Parque Sur o el Parque Irigoyen, y en el nudo de Travesía y Carballo, la necesidad de generar tal vez una espacialidad de esas características. A su vez, los 3 terrenos tienen localizaciones en la ciudad muy diferentes. Primer anillo y áreas periféricas, como para que el colectivo de la producción de este curso pueda reflexionar sobre la misma problemática en distintos lugares. Rápidamente, el terreno número 1. Este terreno que está en una situación particular y bastante nueva de la ciudad, porque es un lugar con un tejido en conversión, con la apertura de las avenidas. Si bien esto podría ser un poco más ampliada, es interesante que ustedes detecten cómo hay una serie de casas que no van con la cuadrícula habitual de la ciudad. También hay una lonja a lo largo de la avenida de Carballo, donde hay una serie de grandes naves industriales, algunas recicladas y otras nuevas, que tienen un gran edilicio formal de la ciudad. Y una Perdón, Sebastián, pero se está cortando todo. Desde que empezaste a hablar del terreno 1, se cortó todo. Bueno, realmente es las conexiones que tenemos, así que avísenme y repasamos un poco. Volviendo a los datos del terreno 1, ¿se me escucha mejor ahora? Se sigue escuchando cortado. A ver, probá de vuelta, habla. Terreno 1, ¿se escucha? Es el teléfono, me parece, ¿puede ser? Sí, a ver si podemos tocar el tema. Podemos cambiar a ver si ahora... Cortá y ingresá con el teléfono de vuelta. Cortá en el teléfono e ingresá nuevamente. Dale, a ver, vamos a probar. ¿Ahora se escucha de nuevo entrecortado? Habla un poquito más. A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Arrancó de nuevo? Vale. Bien. Bueno, hablábamos un poco del terreno 1. En el terreno 1, las situaciones más características de un área recortada y próxima al lugar de implantación es que sobre la avenida de Carballo se da una sucesión de galpones,
pequeños contenedores, no diría industriales, pero de una escala diferente al tejido de viviendas tradicional, a todo lo largo de la avenida, y eso hace de que en la punta de toda esta situación aparezca el lote para el que vamos a utilizar nosotros, que funciona una estación de servicio y hay un balcón que haremos de cuenta que no existe y que es la oportunidad de resolver esa prueba urbana. También es interesante detectar cómo las avenidas, producto de ser reconversiones de antiguas vías, tienen unos trazados que no van en sintonía con la geometría de la ciudad, y eso permite distintas aproximaciones espaciales al problema. Me parece que es un área blanda de la ciudad, con blanda significa que tenemos que proponer una nueva espacialidad urbana con nuestro edificio público en este lugar. Este es el terreno 2, es un terreno muy interesante que en muchísimos años lo hemos utilizado para experiencias, que está enfrente del monumento de Perón y la pileta de Saladillo, y en el cual se pasa por detrás lo que se denominaba, lo que era el antiguo brazo del arroyo Saladillo, que se secó y que en un sector, para los que conocen la zona, funciona como un paseo recreativo, y que a partir de las piletas quedó usurpado por distintos tipos de viviendas. También hay estructura existente que era para un lugar destinado a un sindicato de la carne, que está cerca del SWIFT y otros establecimientos de esas características, y el terreno presenta así algunas oportunidades con la topografía del arroyo seco y con el nudo que genera el monumento en ese cruce de la Avenida Rosario. El terreno también no tiene ninguna geometría equiparable a las trazas tradicionales ortogonales de nuestra ciudad, y eso da un potencial de exploración muy interesante. Y por último, el terreno 3, que es en el cruce de Avenida San Martín y 27 de febrero, pero con finalización o inicio, son dos posibles lecturas de toda la apertura del Irigoyen, y que en el cual también... Disculpame. Sí. Desconectá la cámara del celu a ver si funciona mejor la conexión. Puede ser un problema de conexión del celu que te está agarrando las dos cosas. Te está escuchando un poquito cortado. A ver, vamos. ¿Mejoró un poco? Excelente. ¿Sí? Sí, muy Sí, se bien. escucha mucho mejor, Seba. Bueno, listo, vamos sin cámara. Probemos. Bueno, y en el Parque Irigoyen, un poco la situación significativa que tiene el terreno tiene que ver con esto de ser la finalización de todo el recorrido del parque, o el inicio, según como uno lo quiera encarar, y también entender un poco esta abstracción que hacemos en los ejercicios proyectuales, en el cual todas las construcciones existentes propiamente de este triángulo consideramos que las vamos a reemplazar. Me parece que la relación parque-edificio es muy significativa, y como estamos pensando edificios destinados a la salud, es muy importante entender que las grandes avenidas o las posibilidades de conectarse a través de transporte público y llegadas fáciles a estos establecimientos es significativa. Bueno, a ver, un poco yo he tirado una serie de imágenes de situaciones que tienen que ver con esto del lugar y de las aproximaciones. Esta es la casa Ugalde de Coderch, en el cual uno de los primeros dibujos y más significativos para explicar cómo Coderch entra al lugar para hacer el proyecto es estas notas de su libreta de dónde están los árboles y la distancia entre los mismos. Me parece una muy sensible aproximación, y que define gran parte de toda la implantación en un lugar, el reconocimiento de estas situaciones existentes. O por ejemplo, estos dibujos que hace Gerardo Caballero con gran sensibilidad, registrando el horizonte de la pampa que tanto le gusta transitar, y detectando las relaciones entre distintos elementos que aparecen, el molino, el galpón, los hilos, y con mucha síntesis registra estas situaciones que todos conocemos, hasta ni siquiera terminando de dibujarlas, sino solamente con el
elementos más significativos que tienen cada uno. Después, bajando unos cuantos escalones, un poco pongo un trabajo específico que hicimos en el estudio, que es el Centro Municipal del Distrito Noroeste, pero que tiene algunas entradas que pueden permitirle a ustedes en su ejercicio visualizarlo. Esto es parte del programa de descentralización de la municipalidad, en donde hace ya casi 30 años atrás, encararon el proceso por el cual cada distrito iba a tener un edificio que permita el funcionamiento del municipio ahí. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que hicieron en su primer ejercicio, ¿no? Nosotros, lo primero que hicimos en ese momento, a la hora de tener que hacer un proyecto para el Distrito Noroeste, es ver cuáles eran los proyectos de edificios municipales que había en la ciudad. Entonces, hicimos este trabajo de análisis, de decir, bueno, a ver, Villa Hortensia, Distrito Oeste, el edificio de CISA en construcción, el Distrito Centro también en construcción, y un proyecto que nos decían que había de César Pelli, poner distintas imágenes y planos para poder entrar en sintonía de qué tipo de proyecto teníamos que hacer y cuáles eran los programas que tenía cada uno. Con un código, y esto es una imagen que ya les dije que preparó Gaby la otra vez, en un código más nuevo, tratar de entender cuál es la relación entre los terrenos y las pisadas de cada uno de estos edificios. Es una aproximación para entender en proporción y escala lo que estamos encarando. Y después, en esto de la aproximación más sensorial, es decir, bueno, recorremos el lugar, fotografiamos fragmentos, construimos esa paleta de colores, materiales, formas, geometrías, recortes con el cielo, movimientos, usos que hay a nivel peatonal del sector. Con gráficos un poco más precisos, que estaban presentados en el enunciado del concurso, el terreno que se utilizaba había funcionado un antiguo vivero. Entonces había una serie de árboles, que ahí marcábamos con color, que existían, con las lógicas de quien los había plantado hace muchos años, y que le daban al terreno en sí mismo el carácter de una plaza verde muy interesante, en un lugar en donde no había prácticamente ningún tipo de espacio público que aglutine a la gente del barrio. Entonces, eso pasó a ser un dato muy significativo a la hora de hacer el proyecto. Después muestro esto como un registro de, no sé, prácticamente un mes de trabajo y de superposición de ideas. Y también para mostrar cómo un edificio, que después va a aparecer una maqueta más final, explora un montón de posibilidades. Por supuesto que si Álvaro Sisa hizo un edificio, y para nosotros era uno de los mejores arquitectos, y es uno de los mejores arquitectos que puede haber en el mundo, el primer proyecto que hicimos era tratar de replicar un poco lo que había hecho Sisa. Después, fíjense cómo esa serie de patios, desde arriba a la izquierda hacia abajo, se van perdiendo, porque muchas veces no hacían falta, y bueno, uno va explorando de distintas formas, si uno hace el recorrido, y distintos esquemas preliminares hasta llegar a ser uno más compacto con patios más acotados. Siempre aparecen los dibujos de los árboles y siempre van apareciendo distintos colores que registran las distintas áreas del programa. Esto es, verdaderamente la puse para mostrar que las cosas no salen si no es trabajando. Finalmente, este es un dibujo que sintetiza algunas estrategias generales tomadas en este edificio. Colocarlo en la parte de atrás, dejar la plaza adelante con los árboles protegiéndolos, y que es un dibujo que se hace entre los socios de un estudio para tratar de decir, bueno, vamos a desarrollar esto. Este dibujo cuenta una idea consensuada entre un equipo. Finalmente, y sin ahondar, después tendremos más tiempo para contarlo, acá está la maqueta que se presenta con la propuesta del concurso, con la plaza y el edificio, y cómo aparecen registradas en la maqueta algunas construcciones que nos habían parecido significativas del lugar y que se emparentan formalmente con algunas cosas de nuestra propuesta, y después, bueno, una foto que se puede hacer hoy de Google Earth, en donde muestra un poco cómo esas cosas que se habían pensado originalmente se terminan concretando. Vamos a cambiar ahora un poco. ¿Se escucha? ¿O lo perdimos de nuevo? Se escucha perfecto, Seba. Ah, buenísimo. Bueno, pasamos un poco al tema programa, y mezclamos las charlas. De nuevo, el programa tiene
un análisis objetivo y luego hay una lectura intencionada del programa. ¿Qué significa? Hay algunos datos específicamente numéricos, cuantitativos, pero después hay otros que cuando uno lo estudia le va dando mayor o menor jerarquía por distintas circunstancias. Este listado de cosas me parece que todos ustedes deberían tenerlas presentes. ¿Cuál es el ajuste dimensional de las cosas denunciadas en el programa? ¿Cuáles son las relaciones y los flujos circulatorios entre las distintas áreas? ¿Qué pasa cuando yo pongo una cosa otra en el sitio, en un lugar o en otro lugar? ¿Cómo son las resoluciones de los lugares que tienen que tener el ataque del público o cuáles son los de servicios? Bueno, acá hay algunas que se repiten porque, como les dije, es una inserción de dos cosas, pero cómo esto se ajusta a modulaciones, cómo yo reinterpreto en la lectura de mi programa los casos que estudié o que estudiaron mis compañeros, y cuál es la gráfica que yo utilizo para abordarlo. Entonces, en este recorrido, yo acá pegué rápidamente el programa que nosotros le hemos dado, y que de alguna forma tiene enunciados en metros cuadrados una serie de distintos programas, pero que no están del todo explicitadas las relaciones funcionales. Lo que sí, nosotros mismos ya le damos una lectura intencionada, y es que hay una parte que es el CEMA, que es el Centro de Especialidades Médicas, y otra parte que es el Centro de Rehabilitación, que no necesariamente tienen que funcionar juntos, o sea, podrían ser dos edificios que uno cierra una hora y otro cierra otra hora, y eso tiene que ser leído de esa forma, y que a su vez la intención de que este programa esté construido de esta forma, y posiblemente ustedes no hayan visto dentro de otros casos programas iguales, es que nosotros pensamos que son programas complementarios, con esta idea inicial que les decía, de que se retroalimentan, y que hace muchos años Aníbal Moliné, planteando estas ejercitaciones casi de manera especulativa, descubrió o propuso que complementar estos dos programas hacía de que a quienes se tenían que curar, complementarlos con la rehabilitación, piletas y recreación lo mejoraba, y a un barrio, un edificio destinado a la salud con estos usos, lo hacía mucho más amable y no lo hacía un lugar cerrado. Bueno, en realidad esto tiene que ver con el proyecto que mostré antes, que es el Centro Municipal del Distrito Noreste, pero ¿qué es esto? Esto es, este librito que ven acá, era como hace 20 años atrás se entregaban los programas para hacer un concurso. Hoy uno entra y lo baja de la plataforma que haga el concurso, pero ese libro explica todo el funcionamiento de un edificio. Acá, abajo, a la izquierda están todos los Excel en donde decía cuántos metros cuadrados tenía que tener cada lugar. Y lo que me interesa acá son dos cosas que son las agregadas a mano. Primero, a la derecha hay un trabajo un tanto arcaico, me dicen, que es la de asociar unos metros cuadrados a una forma, a una superficie. Entonces, si yo leo que hay una pileta y sé que la pileta tiene unas dimensiones específicas con un perímetro para recorrerla y un uso, eso tiene un tamaño que yo tengo que visualizarlo y empezar a tenerlo en mi cabeza, para no pensar de que esto puede ser una tirita finita de 50 metros por 3, sino que va a ser una superficie específica. Y luego aparecen cosas más chicas. Entonces, esa primera entrada geométrica, visual, de colores sobre lo que es un programa es fundamental. Y luego un poco lo que está puesto acá arriba, que es una sumatoria de áreas en las cuales yo voy viendo cuáles tienen mayor o menor jerarquía. Algo de eso pasa acá, ¿no? Estos organigramas que uno puede encontrar googleando, un poco muestran eso, ¿no? ¿Qué tiene que estar relacionado con qué? ¿Qué parte tiene que ir a qué parte es más grande y qué parte es más chica? Todo dentro de un código gráfico en el cual, por ejemplo acá el círculo, me hace ver que una cosa es más grande o necesita más espacio que otra porque cambia de tamaño, pero sigue siendo un círculo. Y aproximándose y teniendo color unos con otros, me permiten empezar a entender cómo funciona el programa. Una posible estrategia. Otra aproximación al programa tiene que ver esto, con la antropometría, que es determinar cuáles son las dimensiones de las piezas. Como le decía antes, una pileta nosotros podemos saber cuánto mide, pero tenemos que empezar a saber cuánto miden los pasillos, cuánto miden los consultorios, cuánto miden
las distintas áreas. Algo de eso ya han estudiado y hay gente que ha trabajado en esto, no sé, desde Neuffer. Después puse también un poco estas imágenes para salirnos de este paradigma de el hombre con todas las medidas, sino que seamos un poco más integradores, inclusivos, y entender cuáles son nuestras dimensiones y nuestras medidas para definir cuáles son esos pequeños cuadraditos iniciales, o situaciones más específicas que ustedes podrían empezar a entender que este libro cuenta, cuáles son las dimensiones para tener una camilla, gente al lado, a otro lado, bueno, temas específicos que tienen que ver con las dimensiones humanas. Y temas un poco más conceptuales, ¿no? ¿Conocen el cubo Soma? ¿Alguno lo tiene? ¿Lo ha visto? Es una cosa muy antigua, pero que es muy interesante y que ha generado de varias leyes matemáticas y varios pensamientos en abstracto de distintas disciplinas, y es básicamente esto, entender que una pieza repetida y configurada de distintas maneras puede conformar un todo único de esta forma o ser de otras separadas. No necesariamente todos nosotros vamos a tener que hacer un cubo, se pueden hacer múltiples formas con esto, pero me parece que es un poco el ejercicio este, ¿no? De entender de que el programa es un poco nuestro Lego o nuestro Rusty, y que cada área tiene distintas situaciones, que hay lógica. En la salud de Rosario y de la provincia de Santa Fe es ejemplar a nivel planificación estratégica, porque se lleva, por lo menos desde mediados de los 80, una política constante de gente trabajando y pensando en eso. Y tiene 3 componentes básicos. Un componente es el del centro de asistencia primaria. ¿Cuál es la idea del centro de asistencia primaria? Son pequeños lugares en donde funcionan 2 o 3 consultorios, una enfermería y básicamente un médico entrega medicamentos o entrega cuestiones relacionadas a la maternidad y atiende rápidamente, y hay muchos, hay 100, por ejemplo, en toda la ciudad, y se dispersan por todos los barrios. Entonces, cualquier persona que necesita atenderse en la salud pública de una manera de poca complejidad, va a ese lugar y no se traslada muchísimo. Luego hay otro escalón, que es cuando uno tiene mayores problemas o otro tipo de estudios, y hay hospitales regionales. Está el Hospital Regional Sur, que todavía no está en funcionamiento, está el Hospital Centenario, está el Hospital Provincial, está el ECA, pero que tiene la especificidad de ser de urgencias y de problemas como accidentes o cosas más graves, pero también funcionan. Entonces, cuando un centro de salud primaria y te diagnostican algo que requiere otro estudio, te derivan al otro lugar. Y hay una tercer pata. Ya hablamos de los centros de asistencia primaria, pequeña escala. Los hospitales de gran escala, pero con especificidad. Está el hospital de niños también, por ejemplo. Y después el centro de asistencia de especialidad médica ambulatoria. ¿Qué es el CEMAR? El CEMAR es un lugar en donde te hacen prácticas médicas que tienen un poco más de complejidad que no tienen hacer el centro de atención primaria. ¿Cuáles? Una práctica odontológica con una extracción complicada. No sé, un análisis específico para detectar algo, una ecografía, una tomografía, una operación de rodilla, te sacan un menisco. Todas esas cosas se hacen en el CEMAR. Pero vos no tenés que ir todos los días al CEMAR. Vos vas al centro de salud primaria y te dicen, con la computadora te sacan un turno y dice, usted tal día, tal hora tiene que ir al CEMAR. Va, se hace y vuelve. Y ni siquiera tiene que ir a buscar la muestra del laboratorio, ni el estudio, ni la radiografía, ni nada. Vuelve a su centro de salud y la gente le muestra, el médico le muestra cuál era su problema. Eso mejoró los movimientos en la ciudad, las colas en los lugares de salud, logró que gran parte de la población vaya a los centros de salud más porque sabe que lo tiene cerca y no es que tiene que trasladarse. La verdad que ha sido algo muy bueno, y entonces funciona, como dijo bien Martu, descentraliza la pequeña escala, y luego, en lugar de tener 10 lugares con equipamiento de alta tecnología, tiene uno solo, bien puesto, con llegada de colectivos, en un lugar equidistante de toda la trama de la ciudad, en donde sea equitativo para todos llegar. Eso funciona, y está bastante bien.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ese edificio en el cual en algún momento alguien llega y se hace un estudio y después se va y a lo mejor pasa a lo mejor un día ahí o no pasa un día ahí, y que para que no sea solamente eso, le queremos complementar con una pileta de rehabilitación y un gimnasio, para que también sirva para el barrio inmediato como un motor de transformación y de mejora. ¿Se entendió o fue muy, muy largo? No, claro, claro. No, se entendió, se entendió. Se Se banca entendió que- perfecto. Bueno, ojalá podamos en esta modalidad escuchar esta explicación de alguien que los pensó. No sé, estaba invitado el arquitecto Quijano, que es parte de de la provincia y también de la municipalidad, estas cosas, pero a nosotros como Facultad de Arquitectura nos interesa ese concepto de cómo un edificio puede mejorar su entorno inmediato con algún programa. Ahí está la parte de rehabilitación, pero también entender de que el edificio requiere que llegue gente en muchos lugares y tiene que tener un espacio público que pueda absorber eso y que no sea bajarme en una vereda del colectivo y subir una escalerita, sino que haya ese ámbito. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos como experiencia. Bueno, no sé, Gaby, ¿cuándo volviste, Gaby? Estamos, dale para adelante, tranquilo. Ah, ¿sigo con esta? Sí. Bueno, bien, retomamos. Esta diapositiva tiene muchísimos años y en realidad era una filmina, que palabra muy de moda, que usaba Aníbal Moliné. Yo solamente la traduje en unos colores. Y es un concepto muy importante para entender los edificios destinados a la salud. Voy a tratar de explicarla porque no es tan fácil. Está hablando sobre conectividad, continuidad, homogeneidad y adaptabilidad. 4 conceptos que se involucran de tal manera. Imaginen el dibujo de acá arriba. Ustedes han estudiado proyectos pabellonarios. Imaginen que esta tira de bloques de colores sueltos arriba son cada uno de los pabellones. En el área de salud hay uno para gente que tiene coronavirus, hay otro que es para gente que tiene problemas cardíacos, otro que tiene problemas menores, y cada color es uno. Bueno, la idea es que si todo esto debidamente resuelto, con problemas, resolviendo los problemas resolviendo los problemas de estanqueidad y que no haya contaminaciones, lo resuelve en una tira, conectados con una iluminación y ventilación, es superador a lo pabellonario. ¿Por qué? Porque ellos van a durar muchísimos años. Entonces, si en el paso del tiempo, vamos al caso de abajo, la gente que se informaba de una enfermedad que no exista, ¿qué puede ser? Sarampión. Desapareciente, ya tiene una vacuna y no viene más. Pero necesitamos más gente que se infecta, que tenga, necesitamos que Amarillo Pablo, esto es difícil institucional. No es fácil atender a una persona con las mismas síntomas si yo tengo que salir de un pabellón e ir a otro. En cambio, la tira me permite mucho más fácilmente ir adosando células y ampliando los usos dentro de una misma forma. Olvidémonos de la tira y los pabellones, es un concepto. Si mi edificio es más compacto y visible y compartimentable de distintas maneras, funciona mejor que si fuesen bloques aislados. Y para esto se cruza con este otro concepto, que es el de la estructura circulatoria que tantas veces hablamos. Si bien hay una estructura circulatoria general, es importante que ustedes se den cuenta que cuando toman la determinación de un ancho, de una profundidad de planta, en el tema salud específicamente hay varias circulaciones. Acá, por ejemplo, en el primero de los gráficos, imaginen el pabellón de la facultad en donde están las aulas después de Bedelía. Un corredor central, aulas a ambos lados. Pero en otro lugar de nuestra facultad, en planta baja, hay un corredor lateral y aulas sobre un lado, y las aulas son más grandes y permiten otro uso masivo. En el área de salud muchas veces yo necesito doble circulación. Por un lado va la gente enferma, por otro lado van los médicos que están debidamente higienizados para atenderlas. Y en el área de salud a veces se necesita una triple circulación.
público por ambos lados y en el medio se mueven los médicos. Entonces, este concepto sumado al otro tiene que estar presente a la hora de que ustedes empiecen a hacer sus primeros esquemas. Y por ejemplo, vamos a ver proyectos arquitectónicos en relación a eso. Este es un proyecto de una serie de muchos que han hecho en Colombia sobre jardines y escuelas que tienen mucho protagonismo en las plataformas de arquitectura y en publicaciones, y que en realidad va en contra de lo que estamos diciendo, y por eso sirve. Digamos, imaginemos esto que es un jardín de infante con un montón de aulas que construyen sus patios en torno a estas aulas. Interesante, todos conectados. Ahora, lo que acabamos de hablar, imaginemos que dentro de 20 años dar clase no necesita tener un aula de 7x7, sino tiene que ser un salón como nuestro taller de arquitectura. Este proyecto no admite ese cambio. Este proyecto va a ser por siempre un aula a través de un corredor. En cambio, pensemos este otro proyecto. ¿Alguien me dijo algo? Ah, no. ¿Sigo? Sí, tranquilo. Bueno, entonces, imaginemos este otro proyecto. Jacobs en el Ayuntamiento de Rodogre. Acá claramente el sector diferenciado y diferente, que es la sala de los concejales, está desconectada, pero estéticamente vinculada con el puente y con un cambio cromático en una operación abstracta de los años 50, con una sensibilidad europea muy interesante. Y el área específica de oficinas tiene una configuración tan flexible que podría unificarse, dividirse, sectorizarse por módulos, posicionando los núcleos de escalera y ascensores en cada punta para cerrar los circuitos, y sí en el eje de la sala principal, el hall principal. Pero acá claramente puede haber múltiples configuraciones de esta planta según los programas que se usen. Esto habla de adaptabilidad, versatilidad, flexibilidad, a diferencia del proyecto que tiene otros valores que vimos antes. Entonces, esta diapo sirve un poco para bajar a tierra, y es una que utilizamos mucho cuando hacíamos el ejercicio de escuela, pero se aplica a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con un sistema que se intentó aplicar en los años 60 sobre todas las escuelas que se hacían a nivel nacional tuviesen el módulo constructivo de 720 por 720, porque la configuración cuadrada de esa aula permitía múltiples apropiaciones y era eficiente para el desarrollo pedagógico, pero a su vez, en su repetición permitía tener cursos de 5 grados, 7 grados, y eso era una estandarización interesante. ¿Para qué sirve en nuestro problema de salud? Nosotros vamos a tener, como se ve acá, una parte celular y modular que van a ser los consultorios. Y cuando me refiero a los consultorios, es el lugar en donde el médico recibe al paciente, algunos tendrán baño, otros no, pero es el grueso de nuestro programa. El grueso es que es una parte grande. Ese módulo que define el consultorio también sirve para definir a veces las áreas médicas, o ya sea un office de enfermería, o ya sea un quirófano. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor un quirófano son el tamaño de 2 consultorios o 3 consultorios. Entrar en esa lógica modular escalar es un tema. Más, ¿por qué? Porque de otro lado vamos a tener la lógica de una pileta, un gimnasio y de las áreas diferentes. Entonces, esto puede ser, como vamos a ver ahora, radicalmente distinto, o puede ser incrementalmente parte de lo otro. El cubo que vimos antes, los rastros que vimos antes, o, por ejemplo, con otra lógica totalmente distinta, no sé, Álvaro Alto, la biblioteca de Seina Hockey. Una parte repetitiva, modular, que destaca el área de lectura totalmente diferente y hace de eso un tema no sé, espacial, de luz, de compartir todos un espacio único. A veces puede ser camuflarse dentro del sistema o destacarse. Múltiples estrategias que ustedes tienen que evaluar. Bueno, ¿por qué puse esta? También viene un poco reciclada de otra charla. Porque un poco en los centros de asistencia que vamos a hacer va a pasar esto. Por ejemplo, acá arriba vemos la parte repetitiva celular de los consultorios y su espera. Acá hay una foto del Hospital del Mar, que alguno lo ha estudiado. ¿Cuál es una de las cosas más significativas? Que toda esa espera de los consultorios tiene la vista del Mediterráneo. Pero esto es una parte de sus programas.
Y por otro lado, el contraste, y acá puse, no sé, unas piletas de sisa, pero también esta que es específicamente rehabilitación, en la cual no necesariamente la pileta tiene que tener la forma rectangular para la rehabilitación, aunque sí para nadar, y ser una parte diferente. No sé, la biblioteca de Sena Hockey calza en estas lecturas de cambio de morfología, pero también podría ser una forma ortogonal. Bueno, en ese sentido, y sin querer extenderme mucho más, voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de estudiantes de este momento de la carrera. Acá me equivoqué, puse proyecto 1, pero es proyecto 2. Este es un trabajo de proyecto 2 del año 2000. Hace 20 años hizo esto Bruno Bechis, que es uno de mis hermanos, y era un centro de rehabilitación y consultorios. Estaba en un lugar cercano al que vamos a trabajar nosotros, era la troncal del ferrocarril en la llegada a norte, y era un lugar en donde todavía estaba mucho más subutilizado, y había un gran master plan de la municipalidad, por consiguiente el entorno era totalmente inventado. Fíjense que acá el edificio se implanta en un lugar que era un gran conjunto pensado habitacional, con lo que eso genera un grado de imprecisión sobre lo que es la forma urbana que hacía la resolución del proyecto. Sin embargo, sí tenía como dato que unos compañeros habían hecho una escuela adelante y que tenía el ingreso en este punto, y que de alguna forma había una calle que ya estaba planteada por acá y otro cruce que había por acá. Había datos precisos, si bien no había una posibilidad de recorrerlo. ¿Por qué muestro esto? Un poco con el espíritu de lo que nosotros queremos que ustedes desarrollen. Exploraciones que tienen que ver con esta secuencia de arriba, de entender distintas áreas del programa, cuáles son las más grandes y las más chicas, que haya un pertinente uso gráfico para detectar que no todo es lo mismo, los colores registran distintas funciones, por momentos se pone más abstracto y se sintetizan 2, pero por momentos hay más. Eso tiene a su vez un correlato formal, una elaboración formal, que puede ser con un grado mayor de imprecisión con un croquis o con mayor precisión en una maqueta. ¿Por qué? Porque la maqueta me permite medir con más exactitud. Y fíjense cómo primero empieza en abstracto, después suma a la escuela y se involucra en su relación, y por último termina aprovechando en la implantación para tomar algunas decisiones. Este dibujo lo destaco porque es el dibujo que cuenta el proyecto. Y si bien es un dibujo con muchísima imprecisión, porque ven que es un dibujo de especulación proyectual, acá hay alguien que está pensando y tomando decisiones y no contando algo que ya pasó, sino que lo está haciendo, pone flechas, che, de acá voy a ver para acá, esto va a ser una parte del programa y esta va a ser otra, este color va a ser otro, acá va a pasar algo por el cual yo voy a atravesar, acá tengo unos árboles, acá tengo una parte semicubierta. Me parece un dibujo muy interesante para mostrar este momento de ustedes. Y de alguna forma, luego, con mayor precisión, empieza a calibrarse y la maqueta pasa a tener otro grado de precisión, pero fíjense que acá hay una serie de consultorios en torno a un patio, otros más grandes, de otras características, para otro uso, hacia el otro anillo, y en la parte central, la pileta de rehabilitación y el gimnasio por sobre la entrada, para destacarlo en el eje. ¿Por qué? Porque estos comparten esto, y estos comparten esto, y en este momento el edificio, en la parte central, comparte los dos, pero a su vez disfruta de los dos patios como expansión. Bueno, un proyecto interesante. Luego, esto es un poco más avanzado, pero detectando cuál es el lugar más significativo del proyecto y por qué. Porque pasa a un uso diferente, porque es un lugar que todos utilizamos, porque es un lugar que puede conectarse con la comunidad, se hace un desarrollo con las herramientas gráficas de ese momento del lugar más significativo del proyecto. Bueno, un poco más de las mismas consideraciones. Este otro trabajo es anterior, es de análisis proyectual, pero de 2 alumnos, Bertín y Martín, que hacían muy buenos trabajos, y este lo tomé prestado de los trabajos de análisis que se desarrollan en la cátedra de Ramiro García, y es en frente del Parque Scalabrini Ortiz, en uno de los lugares en donde hay todo un proyecto de reconversión urbana que todavía no está en curso, donde están las vías. Es un centro deportivo que tiene una parte de aulas y una parte del centro deportivo. Entonces,
el problema arquitectónico es similar al nuestro. ¿Por qué? Conviven repetición celular de aulas con grandes contenedores para piletas o gimnasio, y cómo lograr de eso una síntesis formal. Este trabajo propone, leyendo el lugar, una serie de puentes para dar continuidad a espacios públicos, y en ese momento se había desarrollado el concurso para una nueva incorporación de un programa para lo que es los barrios ingleses que están ahí cerca del shopping, y había que hacer una serie de un bar y otros edificios, y el arquitecto Gerardo Caballero propone hacer, en la lógica de todo este parque, que tiene una serie de ondulaciones hechas por el arquitecto que lo hizo en su momento, incorporar 3 edificios que tengan un techo verde y que queden de alguna manera como disimulados como parte de esas otras ondulaciones, como para no competir con las construcciones patrimoniales. Esta idea arquitectónica de un lugar cercano, las chicas la reutilizan para su proyecto, y hacen de su lógica formal para las 3 partes esto de seguir con los puentes y con la lógica de las curvaturas para la resolución de las cubiertas. También se cruza con estos otros proyectos que ellas también habían estudiado. De nuevo, los colombianos un poco exuberantes, pero bueno, la lógica de cromáticamente y geométricamente ser más parte de un verde que de una parte totalmente atípica. El proyecto termina teniendo un poco esta conformación de una serie de techos inclinados que sacan el agua y que van haciendo estas ondulaciones, pero esta planta me parece sumamente prolija e interesante. ¿Qué propone? La continuidad de los parques hacen de que el edificio sea atravesable. ¿Qué significa que el edificio sea atravesable? Que la gente puede cruzarlo públicamente. Y eso hace que el programa tenga 2 sectores. El sector del aula, con puertas acá, y que funciona como una escuela, y el sector deportivo, con puertas acá y puertas acá. Si alguien de las aulas quiere pasar, tendrá que cruzar por el espacio público, como si alguien sale de una escuela y va al gimnasio. Pero si en un momento la escuela no da clases y queda cerrada, esto puede funcionar un sábado y un domingo. Esto es muy interesante porque el edificio no perdió síntesis, sin embargo reconoció este atravesamiento. Y cada sector quedó independizado con un orden geométrico muy claro y que permite que dentro de la misma lógica se resuelvan cosas pequeñas y cosas grandes. Las áreas en el eje de conexión entre los 2 halls enfrentados aparecen las áreas, los núcleos húmedos, la recepción, los vestuarios, alineados, en realidad intercalados, que es mejor todavía. Hacia los patios se dan las ventilaciones e iluminaciones protegidas y no hacia el exterior. Un excelente proyecto para estudiar. Y ahora sí, uno exactamente igual al que tienen que hacer ustedes, pero por suerte en otra localización, en donde a diferencia del anterior que trataba de diluirse y desaparecer en el entorno, se hace cargo, justo en Carballo y Avellaneda, cerca de donde está el otro terreno, de el grano de los edificios y los bloques industriales que hay en ese sector, y hace un gran contenedor que para lograr la iluminación y ventilación luego perfora y hace atravesable. Otra estrategia arquitectónica. Este trabajo de Fernández y Forjol es un CEMAR y centro de rehabilitación que se hizo en el año 2012. Entonces, volviendo a lo que expliqué anteriormente, acá se ve más claro, ellos se dan cuenta que hay un grano de tejido edilicio de viviendas, que hay un grano de grandes contenedores y que su proyecto es parte del grano de los grandes contenedores. Y en ese sentido tratan de consolidarlo. Acá se ve un poco cómo ellos liberan un sector de plaza para enfatizar que su proyecto es un gran contenedor más de esta familia. Se interrumpe en la continuidad de una calle para no obstruirla, bueno, una serie de buenas decisiones, y luego se ve cómo entienden esta lógica de que el edificio, si bien es un gran contenedor y un gran semicubierto, vuelven a resolver la doble accesibilidad. A la parte más de rehabilitación, pero que puede servir recreativa, deportiva para el barrio, y a la parte específicamente médica con la incorporación de consultorios y recorridos de diferentes características.
Luego el edificio, en la planta superior, se conecta. Significa que yo no necesariamente tengo que, si el clima, la lluvia no me lo permiten, yo puedo conectarme a los dos edificios por el piso superior. Bueno, creo que esta es la última, pero no es menor. Vamos a iniciar a proyectar edificios públicos. Ese sería un título, por sobre el tema salud y por sobre el tema específico que estamos haciendo, que es un centro de rehabilitación más centro de especialidades médicas. Es un edificio público. Y en ese sentido, este listado creo que es importante que lo tengamos siempre presente. Es una institución, hay un carácter institucional. Esto tiene que verse de alguna forma registrado por la escala, por la promenade de acceso, tiene que ser algo que se destaque. La escala de sus elementos compositivos no son domésticos. Esta imagen y la escala, como dije antes, de sus componentes, tienen que tener esa jerarquía. Hay una secuencia de acceso. Significa que yo no entro directamente desde una vereda, como pasa en gran parte de nuestro edificio en nuestra ciudad, sino que hay una calle, una vereda, una plaza, un atrio, un hall, un patio, una secuencia que tenemos que explorar arquitectónicamente. Un edificio público, a nuestro entender, tiene que tener una claridad circulatoria y de usos. No tiene que ser un laberinto. Tiene que ser un edificio didáctico, pedagógico, que a quien no entiende nada se oriente hacia dónde tiene que ir y ver cómo son las cosas. Apostemos por la generosidad de los espacios sin que esto signifique que vamos a no respetar los metros cuadrados. Generosidad es que a cada lugar le vamos a dar buenas visuales, las mejores orientaciones, y a quien no le podamos dar una buena orientación le daremos una buena visual. Yo tengo que ser equitativo y generoso. Es importante que trabajemos la transparencia de los usos con la comunidad. Un edificio tiene que mejorar su entorno inmediato. Tiene que ser una estructura posibilitante, como dijimos antes, que sea adaptable, flexible, que tenga crecimiento y versatilidad. Un edificio para la salud o un edificio público, véanlo, lo que sucede en nuestra propia facultad, necesita ampliarse y transformarse. Tiene que tener durabilidad, fácil mantenimiento, buen envejecimiento y opciones constructivas. Ya hablaremos de esto más adelante, pero es un concepto. Tenemos que hacer con economía de medios. Eso es conceptual, no es obligatorio, cada uno es como puede, pero me parece que es un signo de nuestra condición sudamericana. Tratar de hacer más con menos. Parafraseando y invirtiendo en la lógica de Mies, nosotros tenemos que lograr más objetivos con menos recursos. Háganse la idea de que ser arquitecto en nuestro contexto es eso. Bueno, tiene que ver con la eficiencia energética, lo que acabo de decir, con minimizar los gastos de movimiento mecánico. Si yo puedo caminar, es mejor así. Yo tengo que tomar un ascensor o poner otros medios para subir a otro nivel. Todo tiene su pro y su contra, pero considérenlo. Y tratar de que nuestros edificios, en nuestro contexto, no dependan todos de electricidad y aire acondicionado, sino que minimicemos los usos del consumo de los edificios con arquitectura. Bueno, creo que la última es esta. Hay que hacer, podemos imaginar muchas cosas, pero hay que dibujarlo, hay que maquetearlo, hay que proponerlo, hay que verlo sobre la mesa para poder dar un paso. Y esta frase de Confucio, que es bastante clara, es eso. Yo escucho y olvido. Me van a escuchar a mí y se van a olvidar qué dijo Sebastián o se va a ocurrir otra cosa. Lo van a ver y alguna imagen de lo que vieron le va a quedar. Lo que es importantísimo es que ustedes lo hagan, porque cuando ustedes lo dibujen, lo vean y lo tengan y lo compartan con sus compañeros y con sus profesores, lo van a recordar como el proyecto que hicieron en Proyecto Arquitectónico 2 por el resto de su vida. Bueno, me parece que eso es todo. Bueno, Seba, quedan 7 minutos. No sé 7 minutos de preguntas sería ideal, Gaby. 7 minutos de preguntas. Pueden hacerla por chat o pueden hacerla presencial, no hay problema. Y nosotros vamos revisando el chat y vamos respondiendo. O vamos hablando. Bueno, che, ahí dejé de compartir la pantalla. Sí, te estamos viendo a vos.
Bueno, y veámonos a todos. Y algunos, si quiere, alguno quiere levantar la mano, pero están todos como que no ponen su cara, ponen su foto. No, por favor, pongan los videos si quieren, pero por ahí si alguien quiere hacer una pregunta, consulta, es el momento. No sé si han podido ver el programa, si tienen alguna duda con respecto a algo. Ahora voy a abrir el audio de Marcelo que lo censuré. Lo que dije al principio, que era muy largo y que tocábamos dos temas. Son dos temas que están muy vinculados, lugar y programa. También me hubiese gustado dejar más en claro con unos esquemitas las distintas posibilidades de asociación de los dos programas que estamos haciendo. Quedó un poco esbozado en los ejemplos. ¿Eso se entiende? Nosotros tenemos que resolver prácticamente dos tipos de edificios. El centro de especialidades médicas, que son, como dije antes, consultorios, quirófanos para hacerse una intervención en el día, resonadores, tomógrafos, todo ese tipo de problemas. Y por otro lado, el que tiene pileta y Zoom. Son dos cosas diferentes. Uno requiere una estructura, otro requiere otra. Y ustedes tienen un abanico de opciones. Para decirlo de una manera simple, el ejemplo que está todo dentro de un gran contenedor, o el ejemplo que trata de fragmentarlo a distintas soluciones. Seba, fíjate que debes haber habilitado el micrófono también de la compu. No, hay una repetición de audio. Seba, me parece que por ahí es importante, me parece que la primera etapa esta que vamos a empezar, no sé, hago una especie como de marcar algo importante, es lograr, digamos, empezar con la lectura del programa, pero también con un inicio de esquemas preliminares, con, digamos, sintetizando al máximo la complejidad, que es un poco lo que decía Seba también, para iniciar, ¿no? Trabajar con los primeros paquetes que tienen, que son dos elementos importantes, que es tanto la parte de rehabilitación como el SEMA, que son dos paquetes, digamos, de diferentes formatos en cuanto a lo que es el tamaño, ¿no? Que estamos hablando, uno elemento que se repite, y en otro caso un elemento más de tipo, de un carácter importante, ¿no? La típica idea de la ballena y o el elemento importante que acompaña al conjunto, ¿no? Eso me parece que es importante mencionarlo para que se entienda un poco. Bueno, ahí leo una cosa del chat, dice, preguntan por el tema de la distribución de los terrenos. Ya está hecha eso, no sé si ustedes lo tienen por cada docente, yo lo he hecho, no sé si... Yo no se lo he pasado todavía, me parece. La idea es entregárselo lo antes posible. Me parece que a mi grupo se lo entregué, ¿puede ser? No, ya estoy perdido, sí, bien, genial. No sé si los otros docentes lo han hecho. Yo no estaba directamente en el listado, Gaby. Estaba en el listado, pero no en el listado que subimos. Era como el listado interno. Ok, listo. Entonces yo se los tengo que pasar porque pensé que estaba ahí. Vale, y yo también. Bien, genial. ¿Alguna consulta más? Bueno, ¿se entendió esto que estaba comentando? El Seba no sé qué pasó, desapareció. Hola, ¿puedo volver? ¿Me ven? Ahí está. Pero apareció Alejandro también. Está Ale también. Hola Ale, ¿cómo andás? Volví con el teléfono, no sé si me escuchan. Sí, se te ve bien y se te escucha bien. Ale se perdió buenísimo. entre los chicos, le pareció un chico más. No se te escucha, Ale. No, buen día a todos, a todo el curso. No, me escuché toda la clase, me pareció buenísima. Genial. Tenía algunos conceptos que ya habían sido presentados en el curso. Así que, nada,
No hay nada que agregar, está todo muy claro. Bueno, con la interrupción, ¿entraste en el segundo tiempo o en el primer tiempo a leer? Toda la charla. Buenísimo. Bueno, bien. Desde un inicio. Sí, si escuchaste, viste, Quizás mezclamos una única programa. reflexión, una única reflexión. En el Hospital del Mar, Sebastián hizo alusión a la organización del programa con referencia a las circulaciones, porque, bueno, en toda la estructura de la charla se ve justamente la compatibilización entre los mundos de restringidos y los mundos abiertos, o el público en general, y los... Si ustedes ven se recuerdan de esa imagen, la imagen es que la circulación permite no solamente acceder a las distintas áreas, sino tener una vista profunda al Mediterráneo. Piensen en el proyecto del aulario que se está construyendo para la facultad, cómo es la organización entre la circulación y los espacios de aula. Es invertido. Yo circulo mirando la barranca y cuando estoy dentro del aula, en vez de estar concentrado en lo que sucede dentro del recinto, tengo las perspectivas profundas al río Paraná. No hace falta estar hablando de un hospital, o estar hablando de un edificio educativo, sino entender el concepto. A ver, lo que dijo Vale tiene razón. ¿Vieron, por ejemplo, el CEMAR? Algunos de ustedes lo estudiaron al CEMAR. Hay que entender que el CEMAR es un edificio reciclado. ¿Qué significa? Que la profundidad de planta estaba prevista para otro uso y después se adaptó en el centro de especialidad. Pero ¿qué decidieron los proyectistas? Que todos los consultorios no tenían ventilación natural, sino que todos los consultorios tenían que tener sistema de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque tenían por el lado sur, sobre calle San Luis, una circulación para los médicos. Los médicos entraban y salían de los consultorios por un circuito independiente con su núcleo de escalera de ascensor independiente. Y toda la gente que va a hacer, va por algún tema, ¿dónde espera? Del lado norte, con la visión al parque y con la visión a la ciudad, que es la mejor. Entonces, se toma una decisión en la cual se sacrifica algo. ¿Qué se sacrifica? La iluminación natural. Pero se resuelve un tema de circulación y se da jerarquía al espacio colectivo. Al de la gente que está esperando, que tiene una preocupación, que tiene una angustia, está en el mejor lugar, y mira lo mejor, y mira los árboles, y mira la plaza. Y al médico que está trabajando va por una circulación y se maneja también pertinentemente, pero no está contemplando nada. Esas pequeñas decisiones, que no son tan pequeñas decisiones, que organizan un proyecto, ustedes tienen que empezar a visualizarlas. También, por supuesto, desde otra óptica, alguien lo dice, bueno, pero en el CEMAR se podría haber pensado que en lugar de usar la mitad para los consultorios, podría haber habido consultorios de los lados y una circulación central. Sí, por supuesto, se podría haber pensado y habría que haber pensado en el remate final de la visual de esa circulación. Era otra opción. Esas son las cosas que tenemos que explorar y ver. ¿Qué me da una y qué me da otra? ¿Qué virtud tiene una y qué virtud tiene la otra? Porque cuando ustedes estudian el CEMAR, se van a dar cuenta que la superficie de circulación y de espera es muchísima. Entraba prácticamente otro edificio en el mismo edificio, y eso lo transforma en un edificio relativamente ineficiente. Entonces, no hay una verdad absoluta. Lo que tenemos que hacer nosotros es un proyecto coherente. Un proyecto coherente significa de que podamos ir resolviendo con la óptica de ustedes, con su subjetividad y con los criterios que nosotros transmitimos, y que vayamos tomando decisiones coherentes. El CEMAR es un edificio coherente. Por más que yo le haga esta crítica, es coherente, porque decidió usar un montón de superficie para algo y lo hizo así en todos los pisos. Podría haber sido distinto, pero lo hubiese hecho otro arquitecto.
Entonces, entender eso es un tema muy importante, que ustedes busquen en la coherencia de sus propuestas, independientemente de que cada uno manifieste su subjetividad. ¿Se entiende eso? Pregunten. Aunque sea, no tengo abierto el chat. No, abrí, para tener el chat seguro, pero si quieren consultar, para mí escriban, porque está bueno por ahí que en este momento estamos todos a hacer consultas o dudas o a dar opiniones. Me parece que han trabajado sobre un ejercicio de análisis que han reconocido alrededor de, si no me equivoco, 36 edificios de este tipo, y estaría bueno que por ahí, dentro de este marco que estamos todos, se pueda participar o comentar algo en relación a esto que es el inicio del ejercicio. Hola, yo quería consultar algo. Bien, ahí para. Dale. Sí, Guadalupe. ¿Va a estar disponible la información de los otros, del trabajo ese que hicimos, pero de los otros alumnos, para ver si van a publicar algo? Como para tener la información del programa y de la información de los otros precedentes. Lo que podemos hacer es esos trabajos, poder compartirlas a todos a través de cada docente, o vemos si podemos recopilar todo a través de un Drive, o lo que sea, compartirlo para que todos los tengan y lo puedan ver y bajar, ¿les parece? Sí, en realidad seguro que es así. Claro, sí. Porque en realidad lo que como dije, podemos hacer, pero necesitaríamos tal vez la colaboración de algunas criptos. Lo que pasa que esta modalidad nos explicó es que esto que dijo Gaby, que quede un archivo de todos los ejemplos para que ustedes puedan utilizarlo y recurrir. De todas maneras, yo creo que a cada uno de ustedes le ha tocado 3 casos lo suficientemente diferentes, sumado a los que tienen más afinidad o menos afinidad porque los conocen. Hay varias estrategias a las que ustedes pueden recurrir y verlo. ¿Por qué? Porque vos me das el pie a que yo diga algo. Ustedes tienen que, terminada esta charla, hacer 2 cosas. Leer el programa, por más que lean y la mitad de las cosas no las entiendan, pero tienen que leer todo. Por otro lado, tienen que tratar de ir por Google Maps, Google Earth, y recorrer el terreno virtualmente, ver todo lo que puedan ver, ir unos años atrás y unos años adelante, también se puede hacer con Google Earth, y tratar de visualizarlo y sacar algunas conclusiones y graficarlas. Y también una tercera tarea es decir, che, a ver, de todos los proyectos que estudiamos, esto que tanto hace énfasis Sebastián de que hay 2 partes, una parte de una escala y otra parte de otra escala. Esto que hay una parte del programa que se destaca porque es, no sé, un auditorio, una pileta, una cosa. ¿Qué ejemplo lo tenía desarrollado? ¿Cómo lo tenía planteado? ¿Cómo lo propuso? Yo estoy seguro que en alguno de los hospitales de Mario Correa esto sucede. Estoy tratando de repasar mentalmente qué otro ejemplo hay algo parecido, pero traten de ver en los ejemplos estudiados cómo pasa esto de un programa combinado. Y otro tema que, para no ser, ya fue larga la charla, pero hubiese sido más larga, es que, ¿cuál es el parentesco entre un hospital y un centro de especialidades médicas? Esto lo quiero decir de una manera lo más genérica posible. El hospital tiene que resolver aspectos relacionados con la hotelería. ¿Qué significa hotelería? Si se equivocó. Que en un hospital hay una persona que come, que utiliza ropa de cama, que necesita insumos para estar viviendo, aunque esté enfermo o en rehabilitación. Entonces el hospital tiene un montón de usos y de programas que no tiene el centro de especialidades médicas. En el centro de especialidades médicas nadie queda internado. Entonces, la célula repetitiva de un hospital básica es la habilitación de internación. Son una persona internada con su cama, camilla, 2 y un baño, y eso se repite para armar el hospital. En el centro de especialidades médicas es el consultorio.
es un médico con su escritorio, una camilla, un office para lavarse las manos y no contagiarse y dejar residuos biológicos, y eso que repite considerablemente. El resto de lugares de acceso público, esperas, lugares de interacción con la ciudad, puede ser parecido entre un hospital y un centro de especialidades médicas. ¿Se entiende ese concepto de qué es lo que se repite en uno y qué es lo que se repite en otro? Vale con un sí, un cabeceo así pueden hacer, si se Una entendió, manito. o no, una manito. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes van a decir, che, me hicieron estudiar 3 hospitales y ahora tengo que hacer un centro de especialidades médicas. Entonces me van a decir, che, ¿para qué me hicieron estudiar 3 hospitales? Me hubiesen hecho estudiar esto. Pero lo que estamos tratando de transmitir es que a veces las estrategias arquitectónicas son adaptables. Entonces, si yo cambio en la ecuación internación por consultorio, muchas veces las problemáticas son parecidas. Y cambian las medidas y cambia un ajuste, pero es parecida la problemática. ¿Se entiende ese concepto de cómo esto me va a servir para... estudiar un hospital me va a servir para resolver esto? Bueno, y muchas cosas más. Ahí yo le mostré casos de escuelas. Si cambiamos un poco esta componente célula, una escuela tiene el aula, pero también tiene un gimnasio, y también tiene un patio, y también tiene... Entonces, una estrategia tipológica de escuela puede emparentarse con un pequeño hospital en algunos aspectos. Si yo entiendo esas mecánicas, me van a servir para resolver arquitectura de una manera cuando cambian las problemáticas. ¿Qué nos interesa? Que ustedes aprendan a que sean versátiles. Después googleen la palabra versátil. Que ustedes no sepan la receta de hacer un hospital, ni sepan la receta de hacer una escuela. Que ustedes sepan ver un problema por fuera del título escuela, del título hospital. Que ustedes vean el problema de qué tienen que asociar con qué espacio hay que generar, cómo hay que articularlo, y de esa manera puedan resolver el problema que se les ponga adelante, independientemente del título del problema. Ese es el concepto. Y yo, Seba, solamente para agregar, me parece que en eso me parece sumamente importante el tema de todo lo que estás anunciando como el tema del programa y el funcionamiento, y también un poco poder ver otras propuestas para entender, digamos, por ahí cosas que se repiten en algunos proyectos y pueden servirnos como algún tirar de ese hilo para poder empezar algo. Y también algo que hiciste referencia, que es para mí importante, el tema de la ubicación en la cual van a trabajar. Me parece que son 3 puntos muy interesantes que, digamos, tienen posibilidad de entender a proximidades de un río, a proximidades de una avenida. Me parece que esos elementos, como un parque, ¿no? Esos son elementos que para mí juegan un rol importante en el sentido de la ubicación de este lugar para ubicar estos hospitales, estos centros. Entonces, me parece eso nada más. Acotar eso, viendo la ubicación de cada uno de los sectores, me parece interesante que uno tiene aproximación a un río, posibilidades, no sé, el tema de ver cuáles son las posibilidades de ver o no ver un río, el tema del parque Irigoyen, que me parece una ubicación súper interesante también para desarrollar en relación a lo que se puede llegar a dar a entender esa característica, y bueno, y lo que es después sobre una avenida sobre Sabín. Entonces son 3 ubicaciones que están muy buenas para empezar a pensar sobre esto, porque serían un poco desarrolladas el tema de presiones internas, digo, un poco las presiones externas de la ubicación, ¿no? Sí, muy bien, Gaby. Son 2 frases siendo estudiante de profesores como María Molé y otros sobre las presiones internas y las presiones externas. Ahora, Seba, que se escucha mal, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Ahí está mejor, ahí está mejor. Apaga el video Bueno. si no se va. Listo, desaparezco, esperen. No me quieren ver más, eso es lo que pasa. Ahora estoy intentando hacer, esperen.
Igual me parece que ahí se escuchan, pero... Sí, se escucha. Bueno, mientras trato de... Apaga el audio. No, apagaste el audio. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Voy a tratar de seguir insistiendo con apagar el micrófono. El video, lo que les quería decir, Gaby, sobre las presiones internas y las presiones externas es fundamental. Eso es algo que escuchamos históricamente de Aníbal Moliné, cuando decía que a veces, cuando uno va modelando el proyecto, tiene que prestar atención a lo que sucede en su entorno y entornar la vista y dejar un poco de lado de lo que sucede en las presiones internas. Es decir, che, a ver, para acá hay buenas vistas, para acá vienen las calles, para acá viene esto, el otro, bueno, después veo que pongo otro. Y por momentos no, por momentos hay que tratar de hacer énfasis en lo que sucede adentro. Los buenos proyectos son los que logran esa articulación entre las dos presiones. Cuando lo que sucede afuera y lo de adentro logran una relación buena, tengo un buen proyecto. Es difícil y hay que trabajarlo. Pero me parece que atender a las presiones internas y externas es fundamental. En este tipo de proyectos, las presiones internas son fuertes. Acá yo no puedo hacer consultorios triangulares, acá no puedo hacer una pileta, tratemos de hacer la pileta de rehabilitación de una forma y la pileta de natación de otra, pero no puedo hacer una pileta triangular, al menos para nadar, no puedo hacer algunas cosas no las puedo hacer. Entonces eso es una presión interna fuerte. No puedo hacer un gimnasio para hacer una práctica deportiva de 3 metros de altura. No lo puedo hacer. Y hay veces en donde las presiones externas son que si la mejor orientación tiene al oeste un sol que me derrite, tengo que resolver cómo voy a hacer para ver. Un poco por ahí pasan algunos de los problemas. Seba, también hay veces que las presiones internas son subjetivas, o sea, que yo podría decidir diferentes formas, pero en este caso casi que las presiones internas son datos. Entonces, me acuerdo un poco del esquema que vos mostraste inicialmente, donde trasladabas el programa a unos cuadraditos. No sé si en el momento se entendió claramente lo que estabas haciendo, pero para mí ese es un ejercicio que colabora mucho con el entendimiento del programa en relación a la superficie que ocupa. Y vuelvo a repetir, como en este caso las presiones internas, hablando del programa, son casi un dato fijo en la cual la mutabilidad o la posibilidad de cambio de dimensión es bastante acotada, está bueno hacer un tipo de esquema que me ayude de esas características, que me ayude a tomar conciencia de cuál es la superficie que va a ocupar todo el programa, en relación hasta ponerlo en comparación en relación al terreno, ya hablando, digamos, para poder entender, porque es un programa que tiene mucha superficie, entonces eso me parece que está bueno, ese ejercicio está bueno hacerlo. Sí, Martu, totalmente. Ese ejercicio está bueno hacerlo, visualizar con colores rápidamente, decir, che, me dieron 8.000 metros cuadrados, de los cuales, no sé, digo imprecisamente, pero 2.500 son esto. Che, bueno, a ver, atendamos estos 2.500 porque es una parte muy pesada, y después vemos cómo seguimos con lo otro. Y también en esto que dice Marto, entender, a ver, si la célula básica es el consultorio porque hay 200, a lo mejor son 60, no, a veces son 60, son 60 consultorios, y un porcentaje grande, vos decís, a ver, ¿cuál es el consultorio? Cambiemos de escala. Estamos en uno en 5.000 tratando de implantar el terreno, pero ya sepamos en uno en 100 cuánto tiene un consultorio. No sé, verifiquen ustedes, pero un consultorio se va a resolver en 3x6, por ejemplo, más o menos. Bueno, entonces yo ya sé que un consultorio tiene 3x6, y hay una circulación que tiene que moverse una camilla, una silla de ruedas, y tiene que una persona sentada. Ojo con las profundidades de planta de mis edificios que no tengan 25, porque si tienen 25, algo está pasando. Ahí, eso, no hay que esperar mucho para ir resolviéndolo. Rápidamente ustedes tienen que empezar a visualizarlo. Seba, una cosa, Sí, lo que sería interesante también que tengan en claro el tema de cambio de escalas permanente. Y como están viendo lo que es
la escala que tiene un consultorio, el módulo, y la correspondencia que puede tener con la estructura, quizás eso lo empiezan a comparar con las volumetrías más importantes del edificio y también cambiar de escala. O sea, decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados yo voy a tener en este edificio? ¿Lo puedo resolver todo en planta baja? ¿Lo voy a resolver en 2 plantas? Y además, tener en cuenta cómo entra el programa, cómo entra esa superficie en el terreno, pensar en el lugar donde está, porque ellos ya estuvieron viendo cuáles son las presiones internas en varios ejemplos, a ver cómo quieren que se vea ese edificio, cómo se va a ubicar en relación al contexto urbano, por dónde voy a ingresar, qué es lo que voy a ver, qué escala va a tener en relación al resto. Entonces, permanentemente, como hay avenidas o hay vías de circulación importantes, cómo se va a ver pasando rápido, acercándose desde el transporte público, o sea, hasta entrar al edificio. Son distintos tipos de escalas, entonces permanentemente uno está variando desde presiones externas y de escalas macro a presiones internas que tiene que ir resolviendo. Entonces, entre ese juego es importante, o sea, que lo vayan realizando y no ir escala por escala avanzando o siguiendo el ritmo, porque si no va a ser más complicado. Me parece que va a ser mucho más rico teniendo en cuenta lo que ya analizaron y hacer esa ida y vuelta de escalas, ¿no? Sí, sí, perfecto, Marcelo. Eso que dice Marcelo tiene una imagen, el malabarista. El malabarista es la simultaneidad, y la simultaneidad es pensar las distintas escalas casi al mismo tiempo. Yo tengo que tomar una decisión urbana, la decisión urbana implica una decisión de planta en 1 en 100, necesita un corte 1 en 50 y volver, y por eso el espiral. El arquitecto empieza a proyectar y a manejar su proyecto cuando aumenta la velocidad de ese espiral y de esa simultaneidad de decisiones. Cuando el arquitecto rápidamente en una línea dice, esto lo pongo acá y pasa esto y pasa lo otro, pongo acá y pasa lo otro. Cuando ese espiral uno lo hace 10 veces por minuto, 10 veces por hora, está proyectando. También sucede entenderlo, y que al principio lleva más tiempo. Uno lo dibuja de una manera, al otro día lo mira, el profesor lo ayuda a verlo de una forma, el compañero lo ayuda a verlo de otra, y ahí lo vuelve a hacer. Aprender a proyectar es tratar de hacer ese acto de malabarista con mayor autonomía y con mayor repetición. La repetición hace al aprendizaje. Al revés de Federer. Bueno, me parece que es interesante la charla, pero tengo un problema. Mi hijo empieza las clases de la escuela dentro de 5 minutos. La clase de inglés. Sí, no, me parece que le toca matemática y lengua. Son los problemas de los medios. O sigo con el teléfono o dejo la computadora. ¿Cómo estamos en horario? No sé lo que queda. -4. Bien. Última oportunidad para la última pregunta. Dale, Marcelo, vos. No. Preguntarles a ellos qué dudas tenían. O sea, deben tener muchas dudas. Se inicia el ejercicio. Ya hicieron una etapa de análisis que seguramente que eso no tiene que quedar olvidado. No es que taparon la carpeta, cerraron, entregaron y se terminó, sino que es un continuo entre lo que estuvieron analizando, que lo van a ir a ver varias veces. O sea, no solamente los 3 ejemplos que tomaron ustedes, sino los de los compañeros. O sea, que no se terminó una etapa ahí, sino que sea continua. Y que planteen ahora, a ver no sé, qué dudas tienen ustedes, o que participen un poquito, a ver qué les parece, o qué quieren aportar, o qué les pareció esta introducción. Me hiciste pensar una cosa, perdón que hablo mucho, pero yo creo que ustedes, después de lo que hicieron y de lo que vieron, ustedes pueden hacer un dibujo en su terreno. Como les mostré, ese dibujo desprolijo con colores grandes del proyecto del centro de rehabilitación. Están en condiciones de hacer ese dibujo. Por consiguiente, cuando les conté el proyecto del Distrito Noroeste, vieron que había en esa página solamente, hasta que nos cansamos de escanear, no sé, 15 dibujos. Bueno, ustedes, me interesa que se vayan con una consigna.
¿qué hacer? Hagan un dibujo, súmenle toda la información que puedan, hagan un dibujo, hagan un corte, hagan una volumetría, coloreen, quieren hacerlo con la compu o no con la compu, pero tienen que generar un dibujo para canalizar todo lo escuchado y todo lo visto. Me parece que esa es la consigna de hoy al viernes. Eva, yo te pongo un ejercicio junto a este que está diciendo vos, que es súper rápido y que le va a servir un poco para empezar a discutir sobre algo. Piensen, o sea, de esos esquemas sencillos, gráficos, simples, o sea, ¿cuál encaja en el terreno de ustedes? O sea, sería una posibilidad. Obviamente cada proyecto está en un terreno porque, digamos, tiene una lógica, pero me parece que a veces es interesante la posibilidad de eso, ¿no? Pensar, este esquema, si lo pongo acá, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Es un poco lo que está diciendo vos, pero hasta podrían hacer un ensayo con su mismo, con los dibujos que han realizado ya de los ejemplos. Sí, tal cual, es una posibilidad, son grupos, uno podría hacer ese ejercicio, la superposición a escala de los proyectos. Cuando hablamos del terreno, otro podría decir, che, me voy a involucrar con los recorridos peatonales de este lugar. Imaginemos que este terreno no tiene nada, y yo vengo caminando por acá y quiero cruzar caminando para allá, y eso dejarlo registrado en líneas. Hemos mostrado proyectos atravesables. ¿Por dónde se generaría ese atravesamiento? Tiene que ver con las lecturas, posibles recorridos más cortos, las hormigas caminando que fotografían Miralles. Y también decir, che, ¿cuáles son los puntos de vista focales? Yo veo acá la chimenea del Swift, yo veo acá la avenida en continuidad, bueno, entonces acá tendría que liberar. Y eso registrarlo en dibujos. Y cuando ustedes se dan cuenta que el lugar donde está sucediendo las cosas es un dibujo, es algo con el que pueden comunicarlo con sus profesores. Sí, y Seba, después otra cosa que para mí es re importante es que tienen que entender que en el programa, lo dije antes y por ahí estoy medio repetitiva, pero lo vuelvo a repetir, es que una pileta que ocupa 750 metros cuadrados es un gran elefante a ubicar en el terreno. Entonces tengan en cuenta que para poder plantear un esquema preliminar inicial, estos grandes paquetes son determinantes, su posición para identificar cuáles son las diferentes estrategias. Entonces, trabajar con estos programas con un dato fijo me parece que es clave. Fundamental, Martu. Eso es lo que a lo mejor yo, porque lo quiero hacer muy, no sé, son los Legos, son los Rusty, digamos, tengo una pieza que tiene un tamaño que me sirve para usarlo de una manera, y tengo otra pieza más chiquitita que es otra. Entonces, no esperen mucho tiempo para saber qué tamaño, no sé, lo que dice Martu, ¿se entiende? Yo, chicos, puedo intervenir en un comentario, nomás que es algo que, un ejercicio troncal que era para esta instancia de proyecto, que era ver la huella que tengo de terreno y ver las dimensiones de nuestro edificio y ver cuántas veces entra la huella. Por ejemplo, hay terrenos de 10.000 metros cuadrados y tenemos 8.000 para proyectar. Entonces tenemos ahí, hasta podríamos hacerlo algo disperso o pensar en disperso. Ahora, hay terrenos de 6.000 metros cuadrados, entonces quizás se resuelvan 2 niveles. Esos ejercicios así matemáticos fáciles, digamos, para arrancar vienen bien porque te hace ver una alusión a cómo estás con respecto al terreno, ¿no? No sé si ya lo han analizado, pero así rápido en esta instancia, todos los... de Jericho, que es el diagrama de Fresnel, es decir, todos estos metros cuadrados, si están en un nivel es esto, si están en 2 niveles es esto. Consideren que hay una parte que no va a ser en 2 niveles. Yo no puedo poner la pileta en 2 niveles, como dice Martu. Por eso tienen que hacer una lectura de eso que es superadora al primer esquema. Todas estas son modos de entrada. Miren, ustedes tienen que entrar al proyecto. Se puede entrar por el lugar, se puede entrar por el programa, se puede entrar por un caso que les gustó tanto que lo quieren apropiar. Hay distintas formas, pero hay que entrar a proyectar. Hoy ustedes tienen que empezar a proyectar. Y si se equivocan la entrada, mejor ahora, porque el viernes entran por otro lado, el martes entran por otro lado, y van a ir probando. Entonces, rompan la inercia y empiecen a producir un material gráfico para poder avanzar y hacer ese recorrido proyectual que mostramos en espiral.
Bien, Sí, Seba, y además... eso. Mariano, ¿fuiste vos, Mariano? Samp. Sí, yo. Zampar. Bien, Mariano. Buen Esa es una día. forma de hacer una cosa para romper la inercia. Está bien, sirve. Bien. Además, una cosa, cada uno tiene o sea, ya tiene un trayecto en la facultad y tiene algunos medios como para entrar y también de acuerdo a su personalidad. Pero generalmente este es un momento de trazo grueso, o sea que no es para estar con un 0,5 o dibujando muy milimétricamente, sino por ahí tienen que estar más sueltos, con una hoja grande y con lápiz de mina gruesa, como para tratar de entender o estar más sensible a este momento, ¿no? O sea, también, pero pueden buscar los elementos que ustedes se sientan más cómodos, y también con maqueta o una maqueta a este tipo de escala, a este momento, con esta definición, o bueno, sino con SketchUp, o sea, cada uno elige su forma, pero es un momento de quizá de trazo grueso y no de trazo tan finito, ¿no? Para Sí. entrar a ver estos paquetes. Bien, muy bien, Marcelo. Es un momento más impreciso, es la palabra. Sería que más más blando el tema, ¿no? Más blando, sí. Por eso el dibujo es una combinación, es difícil explicar. Es el dibujo blando, coloreado, un poco impreciso, pero en paralelo lo que pide Martu. Si sabemos que la pileta tiene 12 por 25 y si sabemos que el construidor es 6 por 3, rápidamente tengámoslo al lado, no nos lo olvidemos y no lo vamos a poder poner dentro de 15 días si ya sabemos que eso es así. Después, otra cosa que me parece interesante es que nosotros, si estuviésemos en la facu, ahora les estaríamos sugiriendo que hagan una maqueta, que, digamos, que utilicen diferentes recursos que son apropiados por ir para esta instancia, que tal vez, como esta nueva modalidad nos permite, digamos, estas cuestiones, o no lo decimos, pero tal vez como modo de exploración, cada uno puede hacer una mini maquetita donde dimensione la escala del proyecto, la escala del espacio donde está ubicado, las alturas en los perímetros, digamos, diferentes cuestiones que tal vez nosotros no las estamos diciendo, pero tal vez si estuviésemos en el tablero, si las diríamos, que las pueden ensayar con el material que tengan en su casa. Totalmente. Sí. Me parece que Otra punta sería, si yo sé que tengo una cubierta importante para el tema de las piletas, digo, bueno, ¿voy a poner espacios celulares arriba de esa pileta o no? Y esa cubierta, ¿va a tener alguna forma especial? ¿Cómo la quiero ver en el lugar? ¿O cómo quiero que se vea cuando yo estoy rodeando ese edificio, cuando lo voy bordeando y quizás a una velocidad más importante? Por ahí estoy pasando con el auto y otra estoy caminando. ¿Cómo voy a ver eso? O sea, ¿cómo me empiezo a imaginar lo que decía Sebastián hace un rato, a dibujar el edificio y empezar a tratar de esbozarlo? O sea, uno puede esbozar también desde el exterior cómo quiero ver esa volumetría. ¿La quiero fragmentar? ¿La quiero hacer más compacto? ¿Cómo lo voy a enganchar en el entorno? ¿Qué es lo que voy a proponer para mejorar la ciudad a través de mi edificio? Entonces, y aparte, y de ahí, inmediatamente sé que tengo la vuelta o el ida y vuelta con las presiones internas, que ya estuvieron viendo ustedes. Entonces, ahí ya pueden avanzar y romper ese hielo. Y además, vayan registrando todo ese proceso, porque es interesante, que les sirve porque en algún momento quizás lo dejan de lado y se retoma, o sea, hacen una ida y vuelta, no va a ser nunca lineal esto, o sea, van a ser muchas idas y vueltas. Y sería bueno que lo vayan registrando. Bueno, no sé cuántos empujones más tenemos que dar. No, ya son tío, me parece que está bien. Yo creo que... No, pero démosle la oportunidad si quieren hacer alguna pregunta, porque hablamos mucho nosotros. Profe, una consulta. Con respecto a que ya tenemos que empezar a proyectar y todo eso, ¿podemos ver algún apartado de normativa o algo de eso para tener en cuenta? No. No. No, ¿No la recomiendan? verdad que están liberadas todas las normativas. No hay ninguna disposición normativa ahora en los terrenos. Bueno. Tienen alturas libres, la ocupación del suelo libre. No, en este caso no hay ninguna disposición. Sí, las que tienen que ver con la lógica, que si hago un consultorio, si tiene ventana mejor, si no tiene ventana, tienen que explicar por qué y resolver el corte. Claro. Si tienen una pileta, tienen que pensar las relaciones interior-exterior.
digamos, manejo de la luz, ventilaciones, esas cosas que son genéricas. Pero no hay ninguna disposición de normativa urbana a tener en cuenta por ahora, para proponer. Después veremos. Bueno, gracias. Bueno, hemos finalizado esta sesión, quedan 4 minutos. No tengo 4 minutos, yo los saludo. Sigan ustedes porque media falta me ponen. El viernes, bueno, vamos a ver cuándo, si están todas las entregas, y vamos a hacer una instancia en la cual podamos seleccionar algunos trabajos bien hechos y hacer algunos comentarios sobre la parte analítica. Pero no sé si va a ser el viernes o el martes. Es importante que ustedes piensen que eso lo haremos en un momento como devolución de toda su producción, pero lo importante ahora es que ya todos se metan en avanzar con este proyecto y que de ahora en más todas nuestras relaciones sean en función de hablar de cómo vamos armando estos proyectos. Bueno, los saludo. Chao. Adiós. Chao, Seba. Hago un comentario con respecto al tema de que consultaron de tener todos los trabajos en algún lugar. Yo voy a ver si se pueden bajar, yo los puedo bajar todos, los ponemos en una nube y lo compartimos así todos los tienen. Y hacemos un link de descarga en Dropbox o algo así. Sí, sí, así los tienen todos y pueden tener, digamos, la posibilidad de ver otros análisis y otra documentación de otros proyectos. A ver, ¿hay una consulta? Un drive, sí. Bueno, ¿algo más? Yo, por mí, digamos, yo lo espero el viernes también con la posibilidad de algún inicio de producción para empezar a desarrollar. Me parece que lo que dijo Martina es fundamental. O sea, hoy tenemos otros medios de comunicación, otra forma de comunicarnos, pero está bueno que ustedes, con lo que tienen en casa, pueden llegar a pensar, hacer estos proyectos, ¿no? De cómo pensarlo. Puede ser una hoja de papel con un buen gramaje, puede ser, digamos, uno puede empezar esto con ideas iniciales que tienen en su casa para empezar y romper un poco la inercia de esto. Me parece que, nada, agregando a eso, que para mí es importantísimo, y hasta a su vez me parece interesante cuando uno trabaja en este sistema, la cual puede dibujar sobre el tablero, que en este caso es la pantalla, cuando comparten con ustedes, cuando hacen Zoom, etcétera, pueden, digamos, eso, hacer una impresión de pantalla y es un esquema, digamos, posible a pensar. Esos dibujos creo que son para guardar y tenerlos para seguir charlando, ¿no? No sé si hay alguna duda o ya damos cierre a esta sesión. Sí, también hay un tema que me parece que lo estoy pensando en este momento. Es que como este va a ser, digamos, un nuevo modo de presentación, previo a arranque de cada clase, piensen qué es lo que quieren mostrar. Digamos, tiene que haber como también como modo de ensayo de cómo se cuenta un proyecto. Digamos, bueno, a ver, yo voy a mostrar este esquema preliminar. Bueno, ¿cómo lo cuento? ¿A través de qué recurso gráfico? Puede haber instancias de exploración, se termina en menos de un minuto, pero bueno, puede haber instancias de exploración que tienen que ver con la tercera dimensión. Bueno, ¿cómo se las voy a mostrar al docente que me tocó? Digamos, eso puede ser un modo de poder ir ensayando lo que finalmente va a ser una entrega. Vayan explorando, digamos, cuál es el recurso apropiado para poder mostrarlo a través de esta nueva metodología. Bueno, creo que ya nos despedimos. Chau a todos.